Bienvenido, querido Mariano. Es un placer verte nuevamente y también estamos muy agradecidos por la deferencia que tenés con Bolivia, ¿no? A continuación voy a leer algo de tu currículum, porque tu currículum es inmenso. No nos alcanzaría la noche para decir todas las cosas que haces y que has hecho. Pero para los nuevos médicos que no conocen, entonces quiero decir que el doctor Mariano Jiménez, profesor titular de la cirugía de la Universidad de Buenos Aires. Es director científico en cirugía percutánea guiada por imágenes en Estrasburgo. Director de la Cátedra de Cirugía General e Mini Invasiva Tacchini en la Facultad de Medicina de la UBA. Chairman in Percutaneous Surgery en Estrasburgo University. Actualmente es presidente de la Fundación Dicing. Y en fin, no nos alcanzaría, como te digo, el tiempo. Nuevamente bienvenido y agradecido por tus enseñanzas. Y por favor, te doy la palabra, querido. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Para mí es un placer enorme estar acá y poder contarles un poco lo que nosotros hacemos en pancreatitis. Les pido disculpas que esté en inglés las diapositivas, pero está tomado de una charla que di hace poco. Como hablamos antes, todo el grupo de la Fundación Dicing trabajamos mitad de nuestro tiempo en Buenos Aires y mitad en Estrasburgo, Francia, pero he hecho que todo lo que, o el 90% de lo que está en esta charla está hecho en Buenos Aires. O sea que con las posibilidades que tenemos en Buenos Aires y con la tecnología que tenemos disponible en Buenos Aires. La pancreatitis aguda, voy a hablar específicamente de la severa, de la grave, es una enfermedad compleja con un costo muy alto. En Estados Unidos solamente el costo es 2.6 billones de dólares por año que se gasta en la pancreatitis. Esta es mi relación con las compañías. Y les voy a contar un poco las lecciones que yo fui aprendiendo, que todo el grupo nuestro fue aprendiendo en más de 30 años de tratar la pancreatitis, sobre todo más de 20, 25 tratando la pancreatitis como hoy se trata en todo el mundo. Primero, la primera lección que hemos tomado es que reforzamos cosas que ya sabíamos, que los score pronósticos no sirven y no tiene mucho sentido hacerlos, que la clínica, como en toda medicina, pero más en pancreatitis, mandatoria en la toma de decisiones, que las imágenes en las primeras horas, en los primeros 4 días de la pancreatitis no son importantes. ¿Por qué no son importantes? Porque el diagnóstico de pancreatitis hoy es de laboratorio y clínico, y porque la parte local, o sea, el impacto local en la evolución de la pancreatitis, las colecciones, la necrosis, la infección, etcétera, se ven a partir del 4º o 5º día, las primeras horas, los primeros 3 o 4 días, el impacto que puede tener es general. Por lo tanto, no tiene sentido ni para el diagnóstico ni para determinar una terapéutica. Si vamos a hacer una tomografía, tiene que ser con contraste para que tenga valor. Y que hay que recordar que acá la cosa no es solamente imagen, cirugía, paciente, no. Hay que ver el soporte, hay que ponerle al paciente líquido, etcétera, pero no demasiado. Se sabe cuando uno sobrecarga de líquidos a los pacientes con pancreatitis tiene más mortalidad, o sea que no hay que hacer un soporte agresivo, sino medido. La nutrición a partir del 7º día, 8º día es mandatoria y se puede dar por boca o con una sonda que esté en el estómago. No hace falta pasar el duodeno por el miedo al gatillo duodenal, etcétera. Se sabe que no es cierto, pero sí es importante alimentar y si se puede en forma enteral a estos pacientes. Y el manejo del dolor, inclusive con morfina, etcétera, no importa, pero sí tiene que ser importante para que el paciente no tenga dolor
por las implicancias, primero, por supuesto, éticas y humanas, de que el paciente no tenga dolor, pero sí también el componente general que tiene el dolor en la evolución de la pancreatitis. Y por supuesto que los profilaxis antibiótica, dar antibióticos para que la necrosis no se infecte, no sirve absolutamente para nada. Entonces yo les diría, si tomamos las imágenes de arriba, yo les diría que si ustedes hacen tomografía, a la izquierda sin contraste, a la derecha con contraste, hay que hacerla con contraste. Y si pueden, es mejor una resonancia que una tomografía. En las imágenes de abajo es un paciente nuestro, el mismo paciente, una tomografía ya que tiene más de 10 años, un paciente que tiene hace más de 10 años tratados, y ustedes ven que claramente la resonancia nos permite ver necrosis, etcétera, mejor que la tomografía. Pero ¿por qué voy a hablar todo el tiempo de tomografía? Primero porque en nuestros centros no hay resonancia en todos lados, y generalmente sí hay tomografía. Y segundo, pues si el paciente está grave, meterlo adentro de un resonador donde hay que sacarle todos los drenajes, las bombas, las cosas, etcétera, y encima hay que ponerlo en un tubo y por ahí 20 minutos, no es práctico. Por lo tanto, si bien la resonancia es mejor, la tomografía con contraste es el gold estándar en nuestro medio. La segunda lección que aprendimos es que hay que remozar y hay que utilizar nuevas clasificaciones. Tuve el honor de ser unos 6 editores del libro de adelantos en el manejo de la cirugía HPV, la Sociedad Americana de Cirugía de Hígado, Biliar y Páncreas. El libro tiene 180 capítulos y cada capítulo es una pregunta que le hicimos a un referente. Cuando teníamos que hablar de clasificación, le hicimos la pregunta a Michael Sarr, que en ese momento era jefe de la Clínica Mayo. Y por supuesto nos dijo que la clasificación que hay que usar es la de él, la que hizo él, que fue el update de la renovación de la clasificación de Atlanta, que es la que hoy se llama esta, no se llama de Atlanta, no se usa más. Esta clasificación divide en 2 tipos, la edematosa y la necrótica, y los grados de severidad en leve, moderada y grave, dependiendo de 2 factores, de las complicaciones locales y de la falla de órganos que pueda tener el paciente. Sabiendo que la leve tiene muy baja mortalidad, prácticamente 0,5 o menos, y que la severa puede tener mortalidad muchísimo más alta. Las nuevas clasificaciones nos cambian también las complicaciones que uno puede ver en pancreatitis aguda. Y entonces podemos dividirlas en varios términos. Arriba vamos a ver las que son las complicaciones homogéneas, porque son de la pancreatitis intersticial, donde vamos a ver prácticamente líquido sin necrosis. Por eso son homogéneas, porque no hay necrosis sin líquido, sino solamente líquido. En las primeras 4 semanas, las complicaciones tempranas de esta pancreatitis edematosa va a ser la colección peripancreática fluida aguda. Esta colección puede ser peripancreática o incluso puede dar una citis pancreática. ¿Qué es lo que hay que hacer con estas colecciones peripancreáticas agudas? Nada. No hay que drenarlas, no hay que operar al paciente, nada. ¿Por qué? Porque tienen 2 características. Uno es que tienden a resolverse espontáneamente. Y segundo, tienden a no infectarse. Entonces la pregunta que uno se hace es, pero entonces, ¿cuándo hay que ir a tratarlas? ¿Nunca? No, en medicina nunca ni siempre. Entonces, ¿cuándo uno lo va a tratar? En los raros casos donde hay un síndrome compartimental. El síndrome compartimental en pancreatitis es raro. Se ve menos del 5% de las veces, pero existe. El primer paso es ir a drenar con múltiples drenajes. Y recién, si esto no es suficiente, hay que ir a hacer una cirugía de abdomen abierto y contenido. ¿Pero por qué estoy tan reticente a ir a operar? Porque ustedes llegan a tener que operar a estos pacientes, la mortalidad es superior al 50%. Entonces, hay que tratar de no tocar a estos pacientes si no tienen síndrome compartimental, esperando que se resuelva solo. Después de la 4ª semana, los pocos que no se resuelven,
se hace una pseudopared y es el pseudoquiste de páncreas. Es por eso que esto que antes era casi sinónimo de pancreatitis, el pseudoquiste de páncreas en las nuevas clasificaciones es algo muy, muy raro de ver, porque la mayoría se resuelven solos. ¿Y cuándo hay que tratarlos los pseudoquistes de páncreas? Después de las 6 semanas, después de los 6 centímetros. No, eso se vio que no era cierto, algo que se dijo durante mucho tiempo. Hay que tratarlos si dan síntomas. Si no dan síntomas, independientemente del tamaño y del tiempo, no hay que ir a tratarlos. ¿Y cuáles son los síntomas que puede dar un pseudoquiste? Bueno, que se infecte, que sangre o que comprima por tamaño el tracto de la salida gástrica. En esos casos hay que ir a tratarlos, en general en forma tardía y en general si uno tiene por forma ecoendoscópica. Si no, bueno, puede usarlo percutáneo, puede usar la laparoscópica. Pero si uno tiene una ecoendoscopía es el mejor tratamiento. ¿Qué pasa en lo que nos interesa a los cirujanos? Que es más lo de abajo. Las heterogéneas que vienen de la pancreatitis necrótica, tienen líquido y necrosis. Bueno, en las primeras 4 semanas, que es la parte temprana, al principio, que no tienen pared definida, uno podría decir que se llaman las colecciones necróticas agudas. Estas colecciones necróticas agudas tienen 2 características que son exactamente al revés que las anteriores. Tienden a no resolverse espontáneamente y tienden a infectarse. O sea que se tienen a infectar temprano, entonces muchas veces hay que ir a tratarlas en forma temprana. Entonces, estas colecciones necróticas agudas sí son un dolor de cabeza y deben tratarse. O sea, después veremos cómo. A partir de la 4ª semana se forma una pseudopared y son los que se llama wall of necrosis o WON. ¿Por qué se habla en inglés esto? Porque no hay ninguna palabra en español que sea clara para definir. Entonces se optó en español tomar el wall of necrosis o WON para definirlo. Generalmente los pacientes que tienen wall of necrosis tienen varias, cerca del páncreas o lejos, y pueden tener con cubierta o sin cubierta, con gas o sin gas, etc. Pero estas de abajo sí son importantes, principalmente para nosotros los cirujanos. Ahora, cuando se infecta la necrosis pancreática, ¿se infecta cuándo? Bueno, hoy sabemos que el 53% se infecta entre la primera y la segunda semana. O sea que se infectan muy tempranamente los que se van a infectar. Y es un tema para tener muy en consideración. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se infectan? Bueno, acá les voy a mostrar un trabajo randomizado del grupo holandés, muy nuevo, de octubre del año pasado, que abre una ventana muy importante. Todavía hay que tomarlo con pinzas, ellos mismos lo dicen, porque solamente es un randomizado donde randomizaron alrededor de 100 pacientes. Es un solo centro, tuvo varios bias por ser la primera vez que se hacía. Por ejemplo, hay muchos pacientes que no entraron en la randomización, entonces puede haber un sesgo. O sea, ellos no dicen hay que hacer esto, pero dicen vean qué interesante. Lo que ellos hicieron, dividieron los pacientes en 2 grupos. Un grupo que cuando empezó con la necrosis infectada, los drenaron, como hacemos todos, y otro grupo que cuando empezó con la necrosis infectada, le dieron antibióticos y lo drenaron más adelante. Después lo drenaron. Lo que ellos vieron, que los que drenaban después, al 39%, casi 40%, no hubo ni siquiera que drenarlos. Y cuando compararon la estadía en terapia intensiva, la estadía hospitalaria, no hubo diferencia, y en mortalidad y posibilidades de complicación más adelante, no hubo diferencias. Por lo tanto, ellos dicen, tal vez podríamos considerar que el primer paso del Step-Up Approach sea bacteriología y antibiótico-terapia, y si no funciona, pasar a drenajes. ¿Esto es lo que hay que hacer? Yo le diría que por ahora no, pero ténganlo presente porque si esto se confirma,
va a haber un cambio posiblemente entre el 2022 y 2023. Clásicamente sí sabemos que si tenemos que drenar, hay que drenar siempre que se pueda por tomografía computada. Acá hay uno de nuestros staff con una de nuestras fellows drenando una pancreatitis aguda en tomografía computada. ¿Qué lección aprendimos? Que si uno drena, hay que drenar a través del estómago y por vía lateral. Después, si hay que poner más drenajes, se pondrán. Si hay que drenar vigorosamente y hay que drenar con tubos gruesos. Eso también lo hemos aprendido con el tiempo. ¿Por qué hacemos el primer drenaje a través del estómago? Porque si el paciente tiene una fístula, y hasta el 8% de los pacientes graves tienen fístulas muy importantes en la evolución, queremos que esa fístula pancreática no vaya hacia el exterior, sino cuando saquemos el tubo vaya hacia el estómago. Entonces hacemos esto en prevención de una futura fístula que a veces son muy difíciles de manejar. Tanto es así que, y es un caso hecho hace pocos días, el 16 de febrero, el paciente tenía una colección en la cola, la colección no, sabíamos que era líquido pancreático, no podíamos drenar a través del estómago porque el estómago estaba muy chico, porque el paciente tenía un antecedente de un bypass gástrico por obesidad, entonces no había posibilidad de inflar con aire ese estómago, con una sonda nasogástrica o algo, porque estaba separado por el bypass. Entonces lo que hicimos, porque estamos tan convencidos que hay que hacer este drenaje transgástrico, que pinchamos el estómago con una aguja a través del hígado, inflamos el estómago residual del bypass con aire, y después le pusimos un segundo aguja hasta la colección y le pusimos el drenaje forma percutánea, no pasando por el hígado hasta la colección. Vean la importancia que le damos a tratar una eventual fístula en el futuro. A veces, cuando uno tiene que tratar fístulas después hacia el exterior, es muy complejo. Este caso tratamos con el doctor Guido Costamagna en Estrasburgo. Lo tuvimos que hacer en combinación con él, etcétera, pero no es tan fácil. Y a veces en un stent transpapilar, cuando hay una disrupción del conducto de Wirsum, no es suficiente. A veces la cosa es aún más compleja, como en este caso, donde el drenaje había sido directo, hecho por un cirujano, donde nosotros nos lo manda el paciente cuando está con la fístula, se intentó hacer por econdoscopía, etcétera, no se pudo. Lo que hicimos es, a través del catéter que tenía, nos metimos adentro del estómago con la ayuda del endoscopista para poder drenar, etc. Muy complejo. Todas estas cosas que son muy complejas se evitan si uno piensa la futura complicación y la trata con este drenaje transgástrico. Y el segundo drenaje lo hacemos lateral y lo más derecho posible. ¿Por qué? Porque si tenemos que ir a hacer una necrosectomía, hemos aprendido que la necrosectomía por la visión lateral izquierda, que es la más derecha, la más fácil para poder hacer necrosectomía. La hacemos en menos del 30% de los pacientes, porque el 70% se cura sin necrosectomía. Aunque esté infectada, etcétera, no importa. Pero si tenemos que hacerla, tenemos que ya tener el camino de entrada. O sea que uno va haciendo las cosas pensando en el manejo del futuro. Tiene que hacer un drenaje, si hay que hacerlo vigoroso. Hay que poner la cantidad de drenajes que se pueda. Ustedes podrán decirme, está bien, Mariano, pero esto es muy caro. No, yo les puedo asegurar que 5 drenajes es más barato que el antibiótico de un día en estos pacientes. Entonces lo que hay que saber es que hay que pedirlo y hay que hacerlo. ¿Por qué nosotros lo podemos hacer en todos los sanatorios, toda la medicina privada, prepaga, etcétera? Porque es más barato. Se sabe que no solo es mejor, no solo cura a los pacientes y hay menos mortalidad, sino que es más barato para la institución. Entonces esto hay que hablarlo. El drenaje a veces es transhepático, tratamos de que no, pero a veces es necesario, y sabemos que tiene que ser vigoroso.
Y para eso hay un trabajo muy bueno de hace unos años en la revista Páncreas, donde observaron, ellos lo llaman proactivo, nosotros lo llamamos vigoroso, pero en definitiva es lo mismo, que cuando se hace en forma vigorosa, la posibilidad de falla orgánica se reduce de 30 a 10%, y esto tiene relación con la mortalidad. La necesidad de necrosectomía se reduce de 50 a 28%, que nosotros vemos, y realmente los resultados son mejores. O sea que cuando uno lo va a drenar a este paciente, hay que drenarlo con un concepto quirúrgico, un concepto de drenar y seguir a los pacientes. Y esto es algo muy importante. Y sabemos que cuando ponemos tubos de 14 French o más, los resultados también son mejores, la hospitalización en terapia disminuye y la falla de órganos disminuye en forma significativa. Por lo tanto, claramente hay que poner drenajes más gruesos. Nosotros no estamos tan convencidos antes y ahora sabemos que es así. La lección número 6 que aprendimos es que hay que drenar y redrenar, estar encima de los pacientes, lavarlos y monitorearlos permanentemente. Este es un video de hace muchísimos años, donde gente que hoy es staff y muy importante, etcétera, era fellow en ese momento, donde lavamos permanentemente y diariamente los pacientes. Arriba es el doctor Horacio Agostino en Estados Unidos haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros, porque el concepto es ir lavando, removiendo los catéteres y removiendo ese barro infectado hasta que salga bien limpio con los drenajes. Hemos aprendido que la necrosectomía hoy es la excepción y no es la regla. Fíjense que tanto en nuestra experiencia como la de Gupta en la India, tal vez el que más sepa de esto en el mundo, y Besselink en Holanda, han demostrado todos que de 30% al 20% de los pacientes necesitan necrosectomía. El 70 al 80% se curan con drenaje y antibiótico-terapia. Y esto no es algo nuevo. Nosotros en el año 2002, estoy hablando de historia de la medicina, hace 20 años, hicimos un trabajo sobre videoscopía percutánea en la necrosis pancreática organizada, o sea que se podía sacar la necrosis por videoscopía percutánea. Y hace más de 10 años publicamos una experiencia de 6 años atrás, o sea, desde hace 16 años que estamos haciendo tratamiento de drenaje antibiótico sin necrosectomía, y los resultados en ese momento eran muy buenos y hoy siguen siendo muy buenos. La diferencia es que hace 16 años nos decían que estábamos locos y hoy es el gold estándar en el tratamiento. Sabemos que lo que uno no puede hacer es insistir con algo. Si uno hace los drenajes, sigue al paciente, le hace las tomografías, etcétera, y el paciente está bien drenado, pero sigue con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o un SIRS o con falla de órganos, hay que ir a hacer la necrosectomía en general siempre después de la 4ª semana, nunca antes. ¿Cómo se puede hacer? De 2 maneras. O ecoendoscópica a través del estómago del duodeno, o dilatando el trayecto, que no es BART, dilatando el trayecto y metiéndonos con un dilatador. Nosotros ahora le ponemos un stent de esófago totalmente recubierto. A través de eso nos metemos con el laparoscopio o el endoscopio y bajo visión directa hacemos la necrosectomía. De todas las posibilidades que hay, hoy se sabe que estas 2, las que les acabo de contar, son las que se deben hacer. Había una confusión, incluso en algún trabajo nuestro nombrábamos BAR, una cosa que no era BAR, porque había una confusión. Pero hoy sabemos que hay que drenar en forma vigorosa, como están viendo ustedes acá. Si es necesario hacer algo, el catéter que está mejor orientado a la zona de la necrosis, en este caso el catéter número 1, lo cambiamos con un dilatador y le ponemos un stent totalmente recubierto de 2 centímetros de diámetro. A través de ese stent nos metemos con un laparoscopio y hacemos bajo visión directa la necrosectomía y después sacamos el stent y lo dejamos y tenemos que hacer en 48 horas una nueva necrosectomía. Hoy por hoy cada vez más estamos haciendo con endoscopio
para poder girar y poder hacer la necrosectomía más extensa y más vigorosa, más total, en 1 o 2 sesiones. En este caso tuvimos que poner 2 stents. ¿El stent es necesario? No, pero realmente si uno puede tenerlo, a veces es un poco caro para tenerlo, pero si uno lo puede tener es mucho más seguro para hacer la necrosectomía. Esta es nuestra primera publicación sobre la necrosectomía con toda esta técnica, poniendo el stent, etcétera, publicado ya en el 2018 y ahora lo estamos haciendo totalmente de rutina. Es importante que ustedes vean cuando colocamos solamente un drenaje y cuando hacemos necrosectomía, las incisiones son muy pequeñas, un poquito más grande la necrosectomía, pero son muy pequeñas. ¿Y esto tiene importancia? Sí, pero no estética. La importancia es que disminuimos la posibilidad de diabetes por tratamiento, la posibilidad de hernias, eventraciones, etcétera, post tratamiento. Y esto es muy importante, sobre todo porque muchas veces es gente joven. Cuando está muy cerca del estómago duodeno, la ecoendoscopía es el mejor tratamiento para hacerlo. Acá les muestro unas brillantes ecoendoscopías y tratamientos hechos por el doctor Claudio Navarrete de Chile, tal vez una de las personas con más experiencia en el continente en este tipo de patologías. Cuando uno analiza los resultados entre la necrosectomía y tratamiento global endoscópico y percutáneo, en los 3 estudios que hay publicados, no hay una clara ventaja de uno con otro. Nosotros creemos que en las primeras 4 semanas percutánea es mejor y a partir de la 4ª semana endoscopía es mejor. O sea que no es una competición de quién lo hace, sino ir viendo en la evolución del paciente qué es lo mejor para cada paciente. Para ir terminando, yo le diría que si la necrosectomía es necesaria, hay que hacerla bien. Porque si uno deja esas necrosis cuando tiene que sacarla, ese 20-30%, puede ir a una sepsis crónica. Entonces hay que ir sacando necrosis hasta que uno vea que el tejido está limpio. A veces en una sesión y a veces hay que hacerlo en 2 o 3 sesiones. En general, nosotros entre 1 y 2 sesiones tratamos a prácticamente todos los pacientes. Es excepcional que tengamos que hacer más de 2 necrosectomías a los pacientes, sobre todo cuando utilizamos endoscopía. ¿Qué usamos para sacar la necrosis? De todo. Dormia, pinzas endoscopias, pinzas laparoscopias, aspirador, incluso por el costado algunas pinzas de cirugía general, etcétera. Todo para conseguir que esté bajo visión directa, que esté limpio el lecho de la necrosis infectada. Una lección que aprendimos, que hay que tener mucho cuidado con el sangrado. El sangrado, cuando se produce durante el procedimiento, bueno, uno ve si lo puede resolver o si lo tiene que taponar e incluso ir a una cirugía, etc. Pero el sangrado que yo les diría que hay que tener más temor es el sangrado que se da por el drenaje, donde puede parar solo, pero si tuvo el sangrado y paró solo, nosotros vamos a investigarlo y lo investigamos con tomografía, con contraste, una angiotomografía, en buscando pseudoaneurisma, etc. Y si nos quedan dudas, vamos incluso a una arteriografía. Y si vemos que puede haber un pseudoaneurisma, como se ve acá en la tomografía y como se ve acá en la arteriografía, lo vamos a resolver. ¿Y por qué es esto? Porque el segundo sangrado puede ser mortal. Entonces hay que adelantarse al sangrado de estos pacientes. Por último, o una de las últimas, es el tema de la falla de órganos. La falla de órganos es muy compleja. Esto es lo que mata a los pacientes, no la necrosis infectada. Este trabajo de hace ya muchos años en el Annals of Surgery decía algo que se comprobó con el tiempo que era tal cual. Que ellos dicen, podemos confirmar que la infección no tiene importancia en la mortalidad. Y fíjense que es tan así que cuando nosotros analizamos pacientes que tienen necrosis infectada con falla de órganos se muere el 35%, pero los que tienen necrosis infectada y no tienen falla de órganos se muere el 1,4%, casi lo mismo que la pancreatitis leve. Por lo tanto, lo que mata es la falla de órganos y eso es lo que hay que tratar de evitar. Por eso, uno trata de evitar procedimientos que produzcan CIRS
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que puede producir falla de órganos como la cirugía abierta, por la misma cirugía y por la anestesia general. Por eso, percutánea y endoscopía incluso le gana la laparoscopía. Primero porque la laparoscopía muchas veces puede contaminar espacios que no estaban contaminados, puede producir fístulas que cuando no estaban o estaban diagnosticadas las afloreladas clínicas, sino que aparte requiere anestesia general y es mejor no hacer anestesia general a estos pacientes porque la anestesia general también produce CIRS y eventualmente falla de órganos. Esa es la explicación que los tratamientos percutáneo endoscópicos hoy son el gold estándar. Después, una de las preguntas es, ¿qué pasa? ¿Cuándo hay que operar la vesícula si la causa es litiásica? Y en nuestro medio el 80% de la litiasis, de la causa de pancreatitis es litiásica. ¿Cuándo hay que operar la vesícula? Sabemos que en la pancreatitis leve el paciente no se tiene que ir de alta sin sacarle la vesícula. Pero en la pancreatitis grave sabemos que no, que se vaya, etcétera, y después vemos cuando se la sacamos porque todo lo mal ya lo hizo. Bueno, no es tan así. En un trabajo de septiembre del año pasado, el grupo de Holanda demostró en la revista Páncreas, demostró que después del alta, si pasamos las 8 semanas, y no hay colecciones peripancreáticas, si hay es cuando se resuelvan, pero si no hay colecciones peripancreáticas, a las 8 semanas es el momento para sacar la vesícula, porque a partir de las 8 semanas puede aumentar la recurrencia de pancreatitis y a partir de las 10 semanas puede aumentar la recurrencia de eventos biliares. Y eso también demostraron que si el paciente tenía una IRCP con esfincterotomía, no reducía el riesgo de eventos biliares. Entonces, también se sabe que la colecistectomía, si uno la demora demasiado en el tiempo, tampoco disminuye las complicaciones. Por lo tanto, la idea global hoy es que en la pancreatitis grave litiásica, a las 8 semanas del alta, si no hay colecciones, es el momento para hacer la colecistectomía. La lección número 14, y ahora sí créanme que voy terminando, solamente para decirles que la recurrencia se da cuando no sabemos la etiología, incluso al no saber etiología puede ser cáncer, por lo tanto hay que insistir en saber cuál es la causa de la pancreatitis. Y tal vez esta sí que es la última, la lección más importante que hemos aprendido, que lo importante en pancreatitis es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo con otras especialidades, el trabajo en equipo nuestro, porque requiere que estemos 2 o 3 veces por día con el paciente haciendo cosas y haciendo y volviendo a hacer y controlar, etcétera. Y por lo tanto tenemos que saber trabajar en equipo. Y esto a veces es lo que más nos cuesta a los cirujanos. Y si ustedes me dicen cuál es el mayor logro de la Fundación DAISIM, y lo que estoy más orgulloso es el equipo que hemos formado tanto de staff y que vamos renovando los fellows año a año. Para terminar entonces, tienen que saber que el nuevo Step Up Approach en pancreatitis severa, grave, es primero todo lo que es el soporte nutricional, el soporte de terapia intensiva en los casos graves, el manejo del dolor, saber que tal vez el primer step up del Step Up Approach sea la antibiótico-terapia. Esto está en discusión hoy, yo les diría que por las dudas, hasta por un tema legal, sigan haciendo por el momento drenaje y antibiótico cuando hay infección de la necrosis. Si hay que poner más drenaje, hay que poner. Si hay que hacer necrosectomía, en 30% de los casos hay que hacerla. Tal vez llegar a la cirugía abierta hay que tratar de que no, porque la mortalidad se dispara. Y hay que tratar las complicaciones. Las complicaciones de la pancreatitis son complejas. Primero, la falla exócrina o endocrina, saber que los procedimientos mini-invasivos, estos que les estoy contando hoy, tienen menos falla exócrina y endocrina. La trombosis esplácnica, cuando es de la vena esplénica, no hay que hacer nada, no hay que darle ni anticoagulantes, pero si involucra la porta, sí hay que darle anticoagulantes. El pseudoaneurisma ya lo hablamos. El conducto pancreático desconectado, si ustedes hicieron el tratamiento trans a través del estómago, no tienen problema y con eso tratan la fístula pancreática. Perdonen realmente el que haya sido tan largo. A los que les divierte y les gusta todo esto, lo estuvimos hablando, es
Tenemos nuestro fellowship en Buenos Aires, un programa de observership en Buenos Aires que estamos muy entusiasmados. Tenemos nuestro curso todos los años en septiembre en Estrasburgo, Francia, con toda la tecnología en todo lo que es percutánea y ablación. Tenemos nuestros cursos, etcétera, y nuestro curso en la Universidad Católica Argentina. Y a los que les guste realmente, tenemos un máster universitario que tengo el honor de dirigir en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, de 2 años de duración. Es online y tienen que venir 2 veces por año, de los 2 años, a Estrasburgo, 15 días a trabajar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y perdón que haya hablado tanto. Muchas gracias, querido Mariano. Realmente una charla excepcional donde pues los conceptos que tú has emitido son tan claros que muchas veces cometemos algunos errores y bueno, ahora ya nos vamos mucho más claro con esta charla y seguramente que va a haber preguntas. Así que le cedo la palabra a Carlos Silva, quien es el moderador de esta charla. Y bueno, adelante, Carlos. Felicidades, Mariano. Muy buenas noches. Muy agradecido con usted, doctor Mariano. Excelente la charla. Ahora vamos a pasar a la fase de preguntas. Aquí el doctor José Luis Gallardo dice, ¿puede ser una opción la necrosectomía laparoscópica cuando no se disponen de recursos materiales y humanos o preferible con cirugía abierta? Bueno, muy buena pregunta. No, si uno tiene que hacer la necrosectomía, si uno está obligado a hacer la necrosectomía y no puede hacerla por vía endoscópica o percutánea a través de los drenajes, ampliándolos, etcétera, con el laparoscopio, inclusive como ustedes vieron, la laparoscopía es mejor opción que la abierta. Ahora, hay que entrenarse y hacerlo percutánea. O sea, los cirujanos tenemos que entrenarnos a hacerlo percutáneo. Si ustedes me dicen entre dejarlo morir al paciente y hacérselo, por supuesto, hagámosla y hagámosla laparoscópica, mejor que abierta. Pero tratemos de aprender las técnicas percutáneas. No son muy complejas. Gracias, doctor. La doctora Katia López pregunta, ¿con qué tipo de antibiótico se puede iniciar o qué se sugiere en el manejo? Gracias. Bueno, clásicamente la respuesta sería imipenem y qué sé yo. Ahora, esto es relativo. ¿Por qué? Primero, porque depende del lugar donde uno trabaja. Y segundo, es porque uno trabaja con infectólogos. ¿Sí? Hay que hacerlo, hay que involucrar a los infectólogos. Y si uno está en un lugar donde no tiene infectólogo, tiene que involucrar a un clínico que sepa de infectología lo suficiente como para poder consultarle, etc. O sea, hay que trabajar en conjunto. Y va a tener mucho que ver la bacteriología que se saque. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes están en lo que hoy habría que hacer, que es, tienen el paciente, si le hacen la tomografía, la única manera de saber por imagen si está infectado o no es que tenga gas. Pero si no tiene gas, no hay manera de saber si está infectado o no por imágenes. No hay manera. Entonces uno dice, tengo necrosis. El paciente estaba bien y de repente empieza a desbarrancarse, empieza a tener cosas de CIRS, etc. Ese paciente se interpreta como infectado y se drena. Sin bacteriología, sin nada, se drena. Y lo primero que se hace cuando se drena, se saca un poco del líquido para cultivo. Entonces, a partir de ese cultivo, nosotros le vamos a dar el antibiótico específico. O sea que, mientras tanto, podemos darle imipen, pipertazo, etcétera. Imipen yo creo que mejor. Pero no tiene mucho valor lo que yo diga como cirujano. Hay que preguntar al infectólogo. Es como que el infectólogo nos diga cómo tenemos que operar. Sí, él podrá decirlo, pero que nos pregunte a nosotros mejor. Otra pregunta de la doctora Mónica Vera. Bueno, más que pregunta, nos pide que si puede repetir, por favor, ¿cuándo operamos la vesícula en pancreatitis? Bien. En pancreatitis leve, en la pancreatitis leve, el paciente que vino, que tenía dolor, le pedí
amilasa y le pedí lipasa o no, amilasa solo, etcétera, y vino con una hiperamilasemia, etcétera, dolor, etcétera. Bueno, ese paciente no se puede ir de alta con la vesícula puesta. Uno tiene que, en la pancreatitis leve, tiene que hacer la colecistectomía en la misma internación. ¿Cuándo en la misma internación? Bueno, antes decíamos que cuando se le pase el dolor y se normalice la milasemia. Hoy sabemos que no es cierto. Uno lo puede operar en cualquier momento, incluido con dolor, incluido con hiperamilasemia, y los resultados son los mismos. Lo que sí no se puede ir de alta. ¿Por qué no se puede ir de alta? Porque hay un trabajo que se llama PAMPA, no tiene nada que ver con la Pampa argentina o la Pampa de otros lugares, porque se llama Pampa por los europeos que Pampa no tiene. No sé por qué se llama Pampa, pero ese estudio Pampa demostró que si al pancreatitis leve vos lo das de alta para operarlo después, la posibilidad que ingrese por una pancreatitis que incluso puede ser grave es muy alta. Por lo tanto, se tiene que ir de alta sin la vesícula. Ahora bien, en la pancreatitis grave, todo lo malo que puede hacer ese cálculo ya lo hizo. Entonces, no hay que operarlo en el momento donde estás con todo el despiole. ¿Por qué? Porque aunque lo operes en forma laparoscópica, si tiene colecciones, podés infectarle las colecciones cuando haces la colecistectomía. Dices, no, pues yo no las toco, y lo hice por la laparoscopía, se infectan y se pueden infectar igual. Entonces hay que diferir para más adelante la colecistectomía. La diferencia es que lo que decíamos, incluido yo, es no te importe, más adelante le haces la colecistectomía. Si tenés que hacérsela 3 meses, 4 meses después, hacésela, no pasa nada. Hoy sabemos que no es así. Hacésela más adelante, pero a las 8 semanas, no a los 4 meses. Una pregunta, Carlos. Hablando ya de la colecistectomía, ¿qué pasa, querido Mariano, con respecto a las pancreatitis idiopáticas, en las cuales no tienes vos una causa? ¿Le vamos a sacar también la vesícula? ¿Qué opinas tú al respecto? Muy buena pregunta. Bueno, el tema es así. En nuestros países, donde la relación entre litiasis y pancreatitis es tan alta, 80%, incluso algunos hablan de más del 80%, por lo menos en Argentina, pero creo que en Bolivia es lo mismo, pero por lo menos, por eso, no estoy seguro, por eso hablo en Argentina, es tan alta que uno casi lo toma como un sinónimo. Pero no, a veces es alcohólica, a veces por hipertrigliceridemia y a veces son otras causas. Entonces, a veces es por cáncer, a veces es por IPMN. Entonces hay que saber que esas posibilidades existen. Entonces uno tiende a hacer la colecistectomía aunque el paciente no tenga litiasis y tiene algo de barro, etc. Antes hacíamos prueba de cristales en duodeno, un montón de cosas que era un laburo bárbaro, no daba ningún resultado, era una porquería. Por suerte eso no se usa más. Hoy entonces lo que hacemos es, si tenés todos los medios, si tiene cálculo o barro, le haces la colecistectomía. Si no tiene ninguna de esas dos cosas, hoy le estamos haciendo ecoendoscopía, si tenés posibilidades, para poder ver precisamente si hay algo en la vesícula o la vía biliar. Si no tenés ecoendoscopía, y si podés, le haces una colangioresonancia. Si no tenés ecoendoscopía y colangioresonancia, bueno, le crees a un buen ecografista, sobre todo si el paciente es flaco. Si es gordo, el ecografista tiene que ser muy bueno para poder ver algo. Una vez que vos no podés confirmar eso, no tiene sentido hacer la colecistectomía. Y ahí respondo tu pregunta. Si no tiene, aunque sea barro, no tiene sentido. Y vos tenés que ir a averiguar otras causas. La alcohólica, la hipertrigliceridemia son fáciles de averiguar por antecedentes o por el estudio de laboratorio. Pero si a pesar de eso vos no podés, estás obligado incluso mandar al paciente a un lugar donde pueden hacer una resonancia de alta calidad, porque hasta el 15%, 14% pueden ser un cáncer de páncreas o una IPMN que termina siendo un cáncer de páncreas. O sea que vos tenés la obligación
de saber el diagnóstico. Hay otra cosa más. Cuando vos no sabés el diagnóstico, el porcentaje de recidiva de la pancreatitis es del 47%. O sea que estás condenando al paciente a que en la mitad de los casos vuelva a tener la pancreatitis, aunque no sea cáncer. Y si es cáncer, imagínate el tiempo que perdés. O sea que la saber etiología de la pancreatitis es un tema muy complejo. Muchas gracias, Mariano. Gracias. Otra pregunta de la doctora Nogales. ¿El manejo nutricional es en cuanto el diagnóstico se da o se espera un lapso de tiempo? Muy buena pregunta también. No, el tratamiento, la nutrición ya está todo estudiado. O sea, todas esas cosas no es la opinión mía o la opinión de un experto, no. Ya hay papers sobre todo eso, hay publicaciones científicas. Y es muy claro. Hasta el 7º día, si lo alimentás o no, más o menos de lo mismo. Pero a partir del 7º día, si no lo alimentás, el paciente tiende a morirse más. O sea que no es un tema menor. Y uno dice, bueno, sí, perfecto, pero muchas veces te olvidás, porque estás tan ocupado en la infección, en el estado general, en el dolor, que te olvidás de alimentarlo. Ahora, ¿cómo hay que alimentarlo? En forma enteral. Se puede alimentar si el paciente está consciente y no tiene obstrucción gástrica, hasta por boca, no pasa nada. Gracias, doctor. Tiene otra pregunta de la doctora Zaida Morató. Dice, catéteres multipropósito, ¿empezar con qué diámetro y cuándo pensar en aumentar el grosor? Y para el retiro, ¿cuándo? ¿Cuándo y si van disminuyendo el diámetro? Sí, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Empezamos con 10 o 12 French de entrada. 10 o 12, recuerden que 3 French es 1 milímetro, para que tengan una idea. Entonces empezamos con 10 a 12 French siempre. Nunca menos de 10, si podemos 12. Y después, a la semana o a los 10 días, vamos cambiando por diámetros más gruesos o agregando drenajes. Utilizando los mismos drenajes, agregamos drenajes o le ponemos drenajes más gruesos. Esos drenajes que vos vas a recambiar no tienen por qué ser drenajes comprados. Pueden ser incluso hasta sondas nasogástricas, K11, etc. Esos recambios los podés hacer con cosas. No podés drenar de entrada con uno de esos porque es muy complejo, pero sí podés hacer los recambios con cosas que no tienen por qué ser compradas. Incluso nosotros a veces ponemos hasta tubos de tórax en el abdomen para los recambios, para poner tubos bien gruesos. ¿Cuándo los retiramos? Los retiramos cuando dejan de dar. Los retiramos cuando vemos que por imágenes y por clínica y por manejo del tubo están bien los pacientes y los retiramos directamente. ¿Cuándo disminuimos el tamaño? Si el paciente viene con alguna fístula. Pero eso es algo muy poco frecuente. Nos pasa, te diría, un par de veces por año, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta de la doctora Tania Quispe. Pregunta si tiene importancia el hemocultivo para el inicio de antibióticos. Por supuesto que sí. Pero lo que tiene realmente importancia es la decisión de drenar y antibióticos y la bacteriología de lo que saques. Entonces, por eso hay que darle mucha importancia a la bacteriología de lo que saques. Porque primero que puede haber alguna diferencia, etcétera, y segundo puede ser que sea negativo la bacteriemia, negativo el hemocultivo y que esté infectado lo que vos saques. Gracias, doctor. Otra pregunta del doctor Eric Darío Burgos. Pregunta si tiene alguna experiencia en el uso de drenaje Jackson Pratt a presión aspirativa. Bueno, sí, mucha experiencia cuando hacemos la paroscopía o cuando hacemos cirugía abierta, pero no para percutánea. Para percutánea no. Aparte, en percutánea no se hace aspiración positiva. Se sabe que no sirve. Hay que hacer aspiración por gravedad. Uno pone la bolsa a nivel de la cama o a nivel del piso. Nunca a nivel del costado del paciente. Nunca con una bolsita tipo ileostomía. No.
O sea, esos son manejos, es el ABC, digamos, del drenaje percutáneo. Gracias, doctor. Y la última pregunta que tenemos es, ¿cuál es el papel de la papilotomía endoscópica en la pancreatitis aguda grave? Bueno, la respuesta, si uno fuera muy vehemente, diría ninguna. Bueno, le voy a explicar cuáles. Hay varios randomizados, uno de ellos hecho por Oría hace ya varios años en Argentina, pero hay un montón antes y varios después, que han demostrado que la papilotomía endoscópica en la pancreatitis para hacer que la pancreatitis grave sea menos grave, etc., no sirve. No sirve. Es compleja de hacer, puede tener complicaciones severas como ventana duodenal, etc., y no mejora la pancreatitis grave. Entonces, ¿cuál es la indicación hoy indiscutible de una papilotomía endoscópica en el contexto de una pancreatitis? La colangitis aguda. El tema es que la combinación entre colangitis aguda y pancreatitis aguda es menor al 5% de los casos. Por lo tanto, son muy poquitos los casos. Yo le hago a todo porque todos tienen colangitis. No, algo está haciendo mal, porque es rara la combinación de colangitis más pancreatitis. Ahora bien, la otra indicación que es discutible es el paciente que no tiene colangitis, tiene un cálculo atascado y la bilirrubina está en ascenso. Eso a veces nos ha pasado, a todos los que somos más viejos nos ha pasado. Entonces, eso, no hay tanta bibliografía que diga que sirve hacer la papilotomía endoscópica, pero generalmente la hacemos. Entonces, una indicación concreta, colangitis. Una indicación discutible, pero que la hacemos, bilirrubina en ascenso sostenida. Después no hay ninguna otra. Ninguna otra. Muchas gracias, doctor Mariano. Terminamos la ronda de preguntas. Le voy a pasar la palabra al doctor Osman Sicujara para que vamos cerrando. Pues agradecido, querido Mariano, ¿no? Esperamos con esa predisposición que tenés hacia Bolivia, que nos visites a ver en Oruro para las jornadas. Vamos a animarte para que le pongas un pinche más a tu papa. De todas maneras, muchas gracias, excelente exposición y nos ha sacado de muchísimas dudas. Gracias. Realmente muchísimas gracias por la invitación y perdonen que haya hablado tanto. Muy bien. Doctor Gregorio. Bueno, Mariano, muchas gracias por la charla. Hemos estado con 89 participantes, 1 hora de exposición, de deleite. Esperemos tenerte muy pronto también en otras reuniones, en otros webinars. Vos sabes que Bolivia siempre tiene las puertas abiertas hacia ti. Has tenido muchos y tienes muchos alumnos. Entonces, muchas gracias por esta charla. Ha sido realmente refrescarnos muchos conceptos. Así que un abrazo a la distancia y pronto estaremos presencialmente en Oruro. Felicidades a todos los que han participado y no se olviden que el próximo webinar es de aquí a un mes, que vamos a hablar sobre hernias. También quedan invitados, así que los esperamos, queridos colegas de la Sociedad Boliviana de Cirugía. Mariano, tus palabras de despedida. No, solamente gracias, es un placer verlo y ver tantos amigos, y gracias por pensar en mí para poder dar esta charla. Gracias, Mariano. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.